Muy buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse en este seminario donde conversaremos sobre servicios financieros digitales y gestión de riesgos, organizado por el portal de microfinanzas de SIGAP y la Corporación Financiera Internacional IFC. Este es el segundo seminario en serie que estamos organizando para apoyar a las instituciones financieras en el proceso de transformación digital. Mi nombre es Mariana Martínez y estaré representando al portal en este seminario. Tenemos hasta el momento casi 500 colegas del sector registrados para participar en este seminario y esperamos que se unan a lo largo de la jornada. Vamos a comenzar primero con algunos detalles técnicos para que todos podamos participar en el evento y que voy a colocar en pantalla en este momento. Para realizar preguntas durante el seminario tienen que utilizar el recuadro que dice chat en la sección de Webex y pueden enviar todas sus preguntas a lo largo de la presentación del seminario. No tienen que esperar hasta el final, pueden hacerlo en cualquier momento. Para asegurarse que su pregunta sea vista por el moderador, tienen que enviarla a todos los participantes en el menú desplegable al enviar la pregunta. También quería comentarles que la grabación y todos los materiales del seminario serán enviados por correo electrónico a todos los participantes que están participando en el día de hoy y también a los registrados al finalizar el evento. Tenemos en la línea desde Bogotá, en Colombia, a Gabriela Rojas del IFC, quien estará presentando a los panelistas que tenemos hoy conectados de Colombia, México y España, y quien también presentará el Manual de Servicios Financieros Digitales y Gestión de Riesgos elaborado por el IFC. Gaby, ¿me escuchas bien? Sí, Mariana, te escucho perfecto. Perfecto, te dejo entonces. Sí, perfecto, Gaby. Adelante, entonces. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar acá. Es para nosotros, pues, un honor saber que estamos aportándole a instituciones como las de ustedes en este proceso de transformación digital. El tema de riesgo es un tema muy candente, así que espero que aprendan muchísimo durante este webinar. Les voy a presentar a los panelistas. Tendremos primero a Mariano Alcázar. Mariano es máster en Ingeniería Industrial y máster en Finanzas de London Business School. Cuenta con amplia experiencia en aspectos desde banca digital hasta bancos comerciales internacionales. Actualmente Mariano es director de Estrategia y Transformación Digital en Bankinter, liderando la agenda digital y la Oficina Global de Transformación. Además contamos con la participación de Miriam García, del FinLab de Gentera. Miriam trabaja en innovación y nuevos modelos de negocio en FinLab de Gentera. Tiene 13 años de experiencia en administración de riesgo en el sector financiero mediante la generación, formalización y aplicación de metodologías de crédito, mercado, liquidez y capital. Tiene amplio conocimiento en análisis financiero, asignación de costos, gestión de proyectos y presentaciones en comité de riesgos y consejos de administración. Desde el 2016, Miriam es subdirector de nuevos modelos de gestión de riesgo de crédito en Gentera. También contaremos con la participación de Germán Peña. Germán tiene 12 años de experiencia en gestión de riesgo, específicamente en gestión de riesgo crediticio y operacional. Durante este tiempo, Germán ha trabajado en el desarrollo de estrategias, procesos y políticas para otorgar crédito a las personas subbancarizadas y desbancarizadas alrededor del mundo. Como parte del equipo del Lendo, IFL, Germán es responsable de asesorar en la implementación de soluciones Lendo basado en el apetito de riesgo y estrategia de cada contraparte. Estas serán las personas que nos acompañarán, con los cuales estamos plenamente agradecidos, porque de sus experiencias aprenderemos muchísimo. Ahora yo les voy a hablar un poquito sobre sobre la agenda. Primero haremos esta bienvenida que era de mañana, les hice la presentación de los panelistas, y ahora les hablaré un poquito sobre el manual de gestión de riesgo y servicios financieros digitales. El año pasado lanzamos este manual se basa en nuestra experiencia en mercados en Asia y en África, especialmente en África. Contamos experiencias, lecciones aprendidas y además le damos al lector herramientas prácticas para poder gestionar el riesgo. El manual se divide en 4 partes. La primera parte, básicamente les hacemos como un resumen de todo el manual. La segunda parte, hablamos de las definiciones de riesgo y especialmente de las interacciones. ¿Qué pasa? Vemos casos en los que un riesgo tecnológico nos puede llevar a un riesgo estratégico y de ahí a un riesgo reputacional.
Entonces tratamos de explicarles y darles las definiciones para que le pongan nombre a esos riesgos a los que se van a estar enfrentando, y con esto pasamos a la tercera parte en el que ya les damos un marco de gestión de riesgo aplicado. Entonces, les ayudamos a entender cómo es el proceso de gestión de riesgo, desde establecer el contexto, internamente cómo definir el equipo, entre otras cosas, luego identificar esos riesgos, evaluarlos, elaborar una estrategia y revisarlo. Este es un proceso continuo, es cíclico, y eso se los explicamos muy bien en el manual. En la cuarta parte vemos como la parte de insights y herramientas. Les compartimos lecciones aprendidas, hacemos algunas conclusiones y ahí ustedes van a encontrar las herramientas como la lista de control de riesgo, la plantilla de riesgo, de registro de riesgo y una base de datos de esos riesgos. Los invito a que lo bajen en el portal de microfinanzas, que bajen el manual y puedan tener más información sobre esto. Además, esto les ayudará continuamente en el día a día de sus operaciones. Ahora le paso la presentación a Mariano Alcázar. Mariano nos estará hablando sobre gestión de riesgo, el impacto digital en la gestión de riesgo. Pues muchísimas gracias. Hablo desde Madrid. Buenos días para la mayoría de vosotros que estáis en Latinoamérica. A partir de ahí, pues, siguiente página, hago una breve introducción a lo que es Bankinter, antes de pasar a tratar aspectos digitales relativos a la gestión de riesgos. Y perdona, Mariana, pero para pasar página... Sí, Mariano, puedes pasarla arriba donde dice, donde hay unas flechitas, ¿puedes ver? Sí, mirad que hemos probado el sonido, pero eso no lo había hecho. Perfecto, muchas gracias. No, a ti. Bueno, Bankinter es un banco español, aunque tiene presencia internacional en Portugal y Luxemburgo desde hace relativamente poco tiempo, 2-3 años, pero en el mercado español es considerado, digamos, como un banco innovador. De hecho, desde hace más de 25 años, nuestro anterior director general nos definía, para que tengáis una idea, como una compañía tecnológica que damos servicios financieros. En esa línea, fuimos los primeros, muchas veces en Europa, y seguro que sí en España, en ofrecer lo que se llamaba depósito especial remunerado, fondos de inversión, principios de los 80, cuando ese tipo de productos en España no se comercializaban de forma activa, los primeros en desarrollar banca telefónica, oficinas virtuales, que es básicamente dar servicios a las grandes corporaciones con presencia física en sus servicios centrales y dando servicio tanto a la empresa como a sus empleados, red de agentes, los primeros en lanzar banca por Internet en el año 96, pero no simplemente una web, sino todos los servicios que tenían, o gran parte de los servicios y transacciones que tenían el personal comercial en oficinas. Cuando hablamos de banco en el móvil, y paso a la siguiente diapositiva, hablamos cuando aún no existían los smartphones, la posibilidad desde los antiguos terminales de dar servicios transaccionales y de consulta. Y a partir de ahí, digamos, al menos en el mercado español y europeo, siempre hemos sido considerados como pioneros y un banco, digamos, muy innovador. Dicho lo cual, una penúltima página respecto a Bankinter somos considerados un banco con, digamos, una alta calidad crediticia. Lo que vemos en la línea azul es la media de la tasa de mora del sector financiero español y abajo en naranja lo que es, digamos, la media de la tasa de morosidad de Bankinter, siempre por debajo del mercado. Y al igual, digamos, que tenemos una política estricta de gestión de riesgos, nuestro ROE o nuestra rentabilidad sobre recursos propios siempre también es la más alta del mercado. Para que tengáis una idea, en el año 2016 teníamos un 10,9 de ROE versus una media del mercado del 5,5, y este año la media del sector financiero español es del 6,6 y nosotros estamos a un nivel del 12,6.
También para poner en valor lo que es dicha rentabilidad y explicar un poquito más de Bankinter ya por último, somos un banco totalmente diversificado, es decir, un 35% de los ingresos del banco vienen por banca de particulares, banca comercial, banca privada, un 35% banca de empresas, un 20% porque tenemos una aseguradora independiente y en torno a un 10% de un nuevo negocio que empezamos hace unos 7 años que es Consumer Finance. A partir de ahí, un último vistazo para que entendáis el punto de partida de Bankinter. En la columna central tenemos posicionamiento de Bankinter con un modelo omnicanal, es decir, aunque gran parte de nuestros clientes interactúan con nosotros vía Internet o canales alternativos, banca telefónica, comparados con los bancos directos, que básicamente tienen red de oficinas de 2 a 7, 8 oficinas versus los bancos tradicionales, que conoceréis Santander, BVA y otros bancos en España con miles de oficinas, nosotros estamos en una posición intermedia de unas 400 oficinas. Sin embargo, debido, digamos, a que apostamos por un crecimiento rentable, nuestras condiciones no son las mejores del mercado, son competitivas, buscamos más rentabilidad que crecimiento, y en cuanto a lo que es el concepto de posicionamiento de marca desde el punto de vista digital o calidad de servicio, tenemos la más alta o una de las más altas del mercado. Y somos el único banco, al menos hasta los informes del año pasado, de empresas externas, que tenemos un NPS o un índice de recomendación neto positivo. Los únicos bancos que en España tenemos dicho NPS, digamos, positivo, son los bancos, vamos a decir, directos, EVO, ING y alguno que quizá conozcáis, y Bankinter como único con NPS positivo y una amplia red de oficinas. Y otro aspecto que nos diferencia es que somos el primer banco de muchos de nuestros clientes. ¿Qué significa eso? Que tienen su nómina domiciliada o lo que es, digamos, la prestación por desempleo o la pensión en caso de ser una persona mayor que está retirada. Y con una estructura de costes relativamente baja, y para que tengáis una idea, pues tenemos un ratio de eficiencia en el 40 y algo, cuando sin embargo la mayoría de bancos tradicionales, la mayoría de sus ratios de eficiencia están en entornos del 60 o el 70%. Entonces, a partir de ahí, desde ese posicionamiento de entrada, ¿qué es lo que estamos ahora mismo haciendo? Pues estamos en un proyecto global de transformación del banco, que nos hemos puesto un horizonte a 3-4 años, que básicamente tiene 4 grandes líneas. Uno, lo que es la transformación digital, que hemos dividido en lo que es la transformación digital del negocio actual y generar nuevos negocios digitales, o llamémosle fintechs, para atacar otro perfil de clientes y sin presencia física. Todo lo que es la transformación de procesos, tenemos 77 procesos y los hemos priorizado en función del impacto que tendría su mejora en la percepción de los clientes o la reducción de costes asociada a la automatización de dichos procesos, y luego todo lo que es la transformación tecnológica del banco, porque creemos que para poder llevar adecuadamente la transformación digital es necesario cambiar la arquitectura de sistemas del banco, ser capaces de cambiar lo que son los datos a D+1 vía proceso batch, a tener los datos en tiempo real para explotarlos adecuadamente, llámese Data Lake, Big Data, hay muchos nombres asociados a ese cambio. Estamos optimizando el core también en la línea de poder dar mejores tiempos de respuesta ante cambios que estamos desarrollando en dichos sistemas. Y, por ejemplo, un tema que consideramos clave para todo lo que es la banca digital, lo que hemos llamado taller de productos, que es, digamos, poder lanzar nuevos productos y con condiciones distintas en un tiempo menor de lo que hacemos actualmente. Y todo ello que ponemos al final, gestión del cambio, pues probablemente muchos bancos en cualquier país del mundo, el problema es que para realizar dicha transformación necesitan nuevos perfiles, adaptar los actuales. Estamos mejorando no solo en lo que se llama el CX o Customer Experience, sino también la experiencia del empleado, intentando que sea un autoservicio digital y cualquier tipo de transacción del empleado con el banco se haga vía Internet. Estamos también replanteándonos un nuevo modelo organizativo asociado a lo que hemos llamado un cambio cultural o de gestión del cambio, que es básicamente crear un sentido de urgencia y transmitir y comunicar a nuestros empleados con una visión clara todo lo que estamos haciendo. Dicho lo cual, riesgos.
está totalmente involucrado en los 4 procesos de transformación global transformación global del banco, que explico en la página siguiente. Desde el punto de vista de riesgos, dentro de este gran proceso de transformación, básicamente tenemos 2 objetivos claros. Una es mejora del tiempo de sanción. Por si acaso en otros países se utiliza otra palabra, es lo que es la admisión a riesgo o lo que es conceder un crédito a clientes. Nuestra lógica es que sea en el menor tiempo posible, hemos dicho como objetivo en tiempo real, con créditos preautorizados y una mejor, digamos, valoración del scoring para clientes potenciales, sobre todo en Consumer Finance. Cuando ponemos digital omnicanal, tenemos una lógica de cualquier producto o servicio por cualquier canal que el cliente desee, ya sea para empezar o terminar la transacción, en este caso de operativa de crédito. Un pricing personalizado, porque aparte, digamos, de todos los datos internos, estábamos mejorándolos con lo que son fuentes y datos externos, que estamos ahora mismo en pleno proceso de migración. Una automatización máxima de todos los procesos de activo. Procesos de activo me refiero a procesos, digamos, de concesión y seguimiento de crédito, y sobre todo integrado con negocio, es decir, asociado dentro del taller de productos a lo que son lanzamiento de nuevos productos o venta cruzada o aumento del límite sobre clientes actuales, sean personas físicas o jurídicas. Y el otro gran objetivo que tenemos, que está muy asociado al primero, uno sin el otro no se entienden, la mejora de la información disponible de clientes, tanto interna como externa, no solo para la concesión o sanción, sino también para el seguimiento, anticipación y lo que es la recuperación o recobro, con alertas en tiempo real. Estamos introduciendo nueva información, nuevas variables y mayor velocidad para la detección, digamos, del cambio en el scoring crediticio de clientes. Todo ello teniendo en cuenta que en Europa la LOPD, o lo que es la protección de datos del cliente, creemos que es mucho más estricta que en otros países, sobre todo en lo que es Latinoamérica, Estados Unidos o Canadá. Y para hacer posible eso de una forma eficiente lo estamos haciendo cerrando acuerdos con terceros expertos que nos pueden añadir, digamos, un valor importante añadido en el corto plazo. Y todo eso para seguir con nuestra lógica de crecimiento rentable, con una estrategia que ahora se ha puesto muy de moda llamar digital, pero en el fondo es omnicanal. Dicho lo cual, en el corto plazo, como estamos en una transformación global y para tener acceso a dicha información, procesarla de una forma rápida y obtener nuestro objetivo, vamos a tardar en torno a 1,5 2 años, estamos desarrollando, digamos, lo que llamamos casos de uso. Y he puesto algunos ejemplos que creo que os pueden ser de interés. Un caso de uso que hemos llamado redes económicas, lo explico, digamos, de una forma rápida y luego en preguntas y respuestas, si tenéis alguna duda, encantado de responderlas. Empezamos con elementos de analizando unidades familiares para mejorar la venta cruzada de productos. Nos dimos cuenta que en función de los riesgos y del consumo de productos en las unidades familiares tendríamos posibilidad de cambiar el scoring o riesgos asociados a las personas físicas, y dicho caso lo hemos ampliado a lo que es personas jurídicas. Ejemplo rápido. Tenemos 2 empresas que son clientes de Bankinter. Sabemos que una empresa es el principal cliente de otra que tiene el 80% de su facturación. Si vemos que esa empresa cliente empieza a tener impago, cambiamos automáticamente y saltamos una alerta el riesgo crediticio de la empresa proveedora. ¿Por qué? Porque claramente su negocio está muy interrelacionado. Clientes similares, clusters, actualmente con el actual desarrollo tecnológico y de herramientas de gestión masiva de datos, estamos creando microsegmentos comparables para cuando tenemos un nuevo cliente, imaginemos que es una empresa de un sector, una facturación y con una lógica, digamos, de negocio comparable, aprovechamos cuando no tenemos histórico de la empresa para presuponer un comportamiento similar. Y eso nos está ayudando, digamos, a agilizar mucho lo que es la concesión del crédito a las nuevas empresas clientes de las que no tenemos históricos. Mejoras de alertas de riesgos por movimientos va muy asociado con las 2 anteriores. Tenemos muchos más datos y estamos, digamos, mejorando, afinando las alertas de riesgos que actualmente se tienen en Bankinter para hacer un seguimiento eficiente de nuestros clientes.
Análisis de datos externos, 3/4 de lo mismo. Pues estamos viendo, en España tienen una presencia clara, pues Informa, Experian, Equifax, y con otras fuentes de datos que ahora mismo estamos valorando, la posibilidad de utilizar scoring externos y otras variables desde el mismo momento, digamos, de lo que es la calificación crediticia de nuestros clientes. Ratings de inmuebles, sobre todo para garantías. Estamos, digamos, con un proyecto de tener una interconexión en tiempo real con tasadoras para ser capaz, digamos, de tener una respuesta mucho más rápida cuando hay garantía inmobiliaria en operaciones de crédito. O anticipación por huella de consumo. Estamos investigando, por ejemplo, en empresas que en ciertos sectores, cuando se tiene el recibo domiciliado, por ejemplo, de lo que es energía o de consumo de la luz, claramente la facturación y el riesgo va muy asociado al análisis de ese tipo, digamos, de variables, que ahora mismo estamos en pleno proceso, digamos, de desarrollo. Y luego, mi última página, no solo de riesgo de crédito vive el hombre, el impacto digital es mucho más amplio. He puesto 4 ejemplos rápidos. Riesgo reputacional, pues tenemos un equipo que en el día a día en redes sociales está viendo seguimiento sobre clientes Bankinter. Cuando expresan alguna queja, en función del número de seguidores le damos una respuesta rápida. Tenemos un seguimiento mensual de lo que es el tono de las noticias, positivo o negativo, relacionadas con Bankinter, tanto en medios físicos como digitales. En cuanto a riesgo operacional, claramente Basilea III y toda la automatización de procesos nos está llevando a una posición óptima, asociado a lo que es tanto transformación digital como tecnológica. La parte operacional es clave para poder hacer muchas o desarrollar muchas de nuestras iniciativas. Y en cuanto a riesgo regulatorio, en nuestro caso está especialmente marcado por el riesgo legal, protección de datos. Muchas iniciativas que nos parecían muy atractivas, al pasar, digamos, por el filtro de lo que es el departamento legal de Bankinter, no las hemos seguido cuando hemos visto el menor atisbo de que pueda haber un problema, digamos, legal, normalmente por el uso de los datos de clientes. Y por último, riesgo tecnológico. Hemos creado una subárea dentro del departamento de tecnología que se llama exactamente así, riesgos tecnológicos. Y antes de implantar cualquier herramienta o de asignar cualquier desarrollo, debe pasar previamente por un análisis concienzudo que hace nuestro departamento de riesgo tecnológico. A partir de ahí, ya por último, tenemos visión 360 y espero que en estos 10 minutos de intentar transmitir lo que estamos haciendo os haya sido de utilidad. Muchísimas gracias, Mariano, por su participación. Les queríamos recordar que a todos los que tengan preguntas nos las pueden mandar por medio del chat y al final de la sesión vamos a pedirle a los panelistas que respondan sus preguntas. Por otro lado, también vimos muchos comentarios de personas pidiendo la presentación. La presentación y la grabación de este webinar les va a llegar a sus correos en las siguientes 24 horas, así que ahí la tendrán, no se preocupen. Y ahora me gustaría darle la palabra a Miriam García de FinLab, quien nos va a hablar un poquito de su experiencia. Gracias, Mariana. Mariano, ¿me podrías pasar el control, porfa, de la presentación? Pues te paso el control. ¿Cómo te lo paso? Yo lo puedo hacer, no se preocupen, no se preocupen. Lo siento. Ya, va directo. Muchas gracias. Miriam, ya estás lista. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, pues muy buenos días. Les presento quiénes somos, ¿no? Somos un grupo de 8 empresas, líderes en la inclusión financiera del segmento subatendido. Principalmente, le llamamos subatendido a aquellos clientes de la base de la pirámide que no tienen acceso o hasta hace algunos años no tenían acceso a servicios financieros. Eso es un poquito lo que hacemos nosotros. Estamos en 3 países, operamos en México, Perú, en Guatemala. Contamos con 3.4 millones de clientes y somos alrededor de 22,000 colaboradores en todas estas empresas, ¿no? Estamos principalmente
Brindamos servicios financieros, hablando de crédito, seguro, ahorro, remesas. Tenemos una fundación y, bueno, también ahorita les hablo un poquito de... tenemos un corresponsal de canales y recién 2016 empezamos nace la marca Finla. Entonces ya les decía un poco acerca de nuestros clientes. ¿Qué pasa con el segmento al que atendemos? Son personas que no tienen o tienen poca información crediticia, no tienen garantías y entonces pues, para darles crédito es complicado. Entonces ahí hace 28 años surge en México el modelo de microcrédito grupal, aunque es un modelo que ya existía en Asia, pero bueno, lo impulsamos en México hace 28 años, en donde pues nuestro principal canal de distribución, el cobro, colocación, todo el contacto que se tiene con el cliente es principalmente nuestra fuerza de ventas, ¿no? Es una persona que acude a casa de estos clientes y entonces ahí es donde hace todo el proceso crediticio. Este modelo pues ha funcionado muy bien, pero dada todo el tema fintech que está ahorita muy en auge, pues se tiene que transformar, ¿no? Porque además de la industria fintech y de todas las industrias, se están transformando. Y porque también el mismo cliente se está transformando, ya no es lo mismo darle un crédito a alguien que efectivamente hace 28 años no tenía acceso a ningún servicio, a ningún servicio financiero, a tratarle de dar un crédito ahora que ya hay tantas y tantas empresas que pueden otorgar crédito, ¿no? Entonces ahí es donde viendo esta necesidad, ya les decía, en 2016 nace Finla, que es el Laboratorio de Innovación de Gentera, y aquí su principal objetivo es desarrollar iniciativas innovadoras internamente que puedan satisfacer los clientes de Gentera. Otro de los objetivos es crear sociedades y alianzas con startups. Estamos viendo hacia el ecosistema emprendedor que hay, qué otros jugadores hay y que estén trabajando a favor de la inclusión financiera. Y otro de los objetivos es contribuir a la generación y difusión de una cultura de innovación que, otra vez, fomente inclusión financiera para Gentera y en el ecosistema emprendedor. Ese es un poquito a grandes rasgos quiénes somos. Ahora, me voy a por qué y para qué la gestión de riesgos. Para poder responder esto, yo les preguntaría, ¿qué valor agregado tiene una gestión de riesgos? O sea, tenemos que tener claro eso. O solamente tiene que ver, muchas veces lo ven como cumplimiento de la regulación, es un área de soporte, sobre todo, cuando menos en México, licencia bancaria, es un área que por regulación tiene que estar, ¿no? Pero también tiene que cumplir objetivos de rentabilidad. Y una de las principales funciones de un área de riesgos es justo asegurar la sostenibilidad en el tiempo del negocio, encontrar un equilibrio entre objetivos de crecimiento, rentabilidad y riesgos. Seguramente muchos de ustedes o todos conocemos el clásico ejemplo de Kodak o Blockbuster, ¿no? Líderes en su industria, pero que o no quisieron o no pudieron ver que sus industrias estaban cambiando. Entonces yo me pregunto, si la historia hubiera sido distinta, si hubieran tenido una gestión de riesgos. Yo creo que sí. Entonces, ahí no es nada más un tema de cumplimiento en regulación. Creo que sí agrega mucho al valor del negocio. Entonces, la gestión de riesgos es un proceso efectuado normalmente lo hace desde el Consejo de Administración o la alta dirección a todas las áreas y está diseñado para identificar eventos potenciales que puedan afectar al cumplimiento de los objetivos de la institución. Al estar incorporada dentro de este proceso de establecimiento de objetivos, está orientada a alcanzar los objetivos de la entidad. Ahora, ¿cómo clasificamos los riesgos? Podemos tener muchas clasificaciones. Nosotros hemos optado por esta clasificación. Hablar de riesgos de negocio, que son los riesgos que están en el día a día o que son los riesgos no operacionales, pues se puede confundir la palabra, pero son los riesgos
que están dentro de la operación, que dentro de ellos están los que decides tomar, que son los discrecionales, como mercado, liquidez, crédito, y los no discrecionales, como el operacional, que son los que se presentan sin que decidas si quieres tener una exposición a ellos o no. Todos estos riesgos también tienen una particularidad, son cuantificables, es decir, en algún momento puedes saber exactamente cuál va a ser tu pérdida potencial y lo puedes traducir a un costo, a un gasto en el estado financiero. Y por el otro lado están los riesgos estratégicos. Esos son más difíciles de cuantificar. No significa que sea imposible, pero principalmente son riesgos de alto impacto y baja probabilidad de ocurrencia. Una vez que tienes ya clasificados tus riesgos, ahora hay que definir qué tratamientos o estrategias de mitigación vas a hacer. Dependiendo del impacto y la probabilidad de ocurrencia, estas son las 4 principales estrategias que puede haber: aceptar, mitigar, transferir o evitar, dependiendo del impacto y de la probabilidad que exista. Yo les recomendaría que si quieren tener una clasificación similar a las que les acabo de mostrar, pues tengan al menos 2 mapas de riesgos. Uno de riesgos de negocio y otro para los riesgos estratégicos, ya que un impacto alto en un riesgo de crédito podría perder tal vez un 10% de la cartera de crédito, pero un impacto en un riesgo estratégico como la entrada de un fuerte competidor, pues no es nada comparable, ¿no? A lo mejor podrías perder incluso todo tu cartera crediticia. Una vez que ya también tienes definidas estas estrategias, entonces es importante que se tenga un dueño dentro de la organización que sea el responsable de asegurarse de que esté de acuerdo al apetito del riesgo, de que se informe en caso de que exista alguna desviación, de que al final le esté dando seguimiento a cómo se está mitigando o cómo se está siguiendo esa estrategia de mitigación de riesgos. Podrían decir, bueno, ¿por qué no todo ese trabajo lo hace un área de riesgos? En mi experiencia es poco efectivo que todo ese trabajo se haga de una manera centralizada, porque principalmente por 2 cosas. Un tema de recursos y, en segundo, el dueño del riesgo es quien mejor conoce qué es lo que está pasando. Finalmente, ¿cómo o por dónde podemos empezar, ¿no? Ya tienes tus riesgos identificados, ya tienes tus estrategias, pero, bueno, está muy bien esta parte de la teoría, pero ¿por dónde se puede empezar, no? Idealmente, las áreas de riesgo son áreas independientes del negocio, son como un área de auditoría, que se asegura que no haya conflicto de interés al momento de presentar resultados, pero al mismo tiempo tienen que estar en continua comunicación con el negocio y con los responsables de la estrategia de la organización. Si ustedes están iniciando un proceso de gestión de riesgos, yo les recomendaría que revisen su proceso de planeación estratégica como una de las principales fuentes de identificación. Es decir, si van a un mercado distinto, si van a incursionar en una línea de negocio, qué proyectos estratégicos tienen, los principales competidores. Todo eso son fuentes de identificación de riesgos. En particular, para los servicios financieros digitales, identificar los principales competidores ya no es tan sencillo como hace algunos años, puesto que pueden venir incluso de otro sector o sin embargo, si tienen bien identificadas sus debilidades y sus amenazas, es mucho más probable que puedan reaccionar anticipadamente. Otro de los ejemplos pueden ser la rapidez en la innovación, la adopción de nuevas tecnologías. El poder tomar decisiones de una manera más rápida y eficiente se potencializa con todo el uso de Big Data, uso de algoritmos a lo largo de todo el proceso crediticio. Ahí el gran reto está en conectar esa inteligencia y cajas negras con el negocio. Es decir, no sirve de nada tener un algoritmo de originación que se equivoca en un 10% de las veces si estás perdiendo el 30% del mercado que estarías
obteniendo si no tuvieras ese algoritmo, ¿no? Entonces, ahí el arte es encontrar el punto en el cual se maximiza la rentabilidad del negocio. Y bueno, como conclusiones, la gestión de riesgos ayuda a asegurar la sostenibilidad en el tiempo del negocio. Si la alta dirección está convencida de que es una pieza angular del negocio, implementar y dar continuidad a un proceso de gestión de riesgos puede ser mucho más sencillo. Si las empresas tienen que cuidar su operación y estrategia, pues la gestión de riesgos también tiene que abarcar riesgos de negocio o riesgos externos o estratégicos. La gestión de riesgos debe ser parte de la planeación estratégica y tiene que tener coherencia entre la estrategia definida y el apetito de riesgo que se tiene también. Y bueno, finalmente, uno de los puntos que me gustaría que se quedaran es que es primordial buscar la forma en la que se cuantifica el impacto en un estado financiero de un posible evento. De esa manera, de la manera que se puedan generar y tomar decisiones y se agrega el mayor valor posible al negocio. De lo contrario, todo el tema de gestión de riesgos suena muy bien, hace mucho sentido, pero poderlo vender y que el negocio le vea el valor suele ser un poco más complicado. Y bueno, pues eso sería todo por mi parte. Y Mariana, tú dime, le paso el... Muchas gracias, Miriam, por tu participación. Ahora le vamos a dar la palabra a Germán Peña de Lendo EFL para que nos cuente de su experiencia. Gracias, Germán. Miriam, pásale sí el control, gracias. Hola, pues buenos días para todos. La verdad es un gusto estar acá con ustedes. La idea de nuestra presentación es contarles un poco de experiencias en temas de inclusión financiera y servicios digitales en diferentes regiones del mundo. Lendo FL es el líder en desarrollo de scores alternativos, utilizando información completamente alternativa, utilizando información de psicométricos, redes sociales y correo electrónico. Gracias al acceso a esta información hemos podido ser parte de proyectos en diferentes partes del mundo y la idea de mi presentación es compartirles un poco los resultados de algunos de estos proyectos, más que los resultados, algunos tips y algunas experiencias que les pueden servir a ustedes en los procesos de inclusión financiera y en todos los temas de servicios digitales. Realmente el paso y empezar a abrir un canal digital es todo un reto, es un reto muy interesante y la idea es que ustedes se lleven algunos aprendizajes que hemos visto en diferentes regiones. A mí me gustaría empezar por un tema básico y es que la inclusión financiera sigue siendo una deuda pendiente en Latinoamérica, a pesar de las cifras que tenemos y que de los gobiernos en los diferentes países acerca de personas con cuentas de ahorros y demás que son mayores al 50% o al 75% en algunos países. Si uno ve la cantidad de operaciones que todavía se hacen en efectivo o la cantidad de personas que tienen alguna información de créditos en los buros, pues realmente las cifras no son tan alentadoras. Uno de los temas y una de las cosas que uno se ha encontrado en diferentes regiones y con diferentes partners es que desde el área de riesgo, pues se está repensando cómo llegar a ese tipo de segmentos, cómo llegar al segmento que quiere acceder a través de servicios digitales, cómo llegar a base de la pirámide, cómo llegar a ciertos segmentos, y uno de los mayores retos está del lado de riesgo. Si pensamos por un momento en elementos como capacidad de pago, voluntad de pago o inclusive cómo hacer localización de clientes, nos encontramos con retos muy interesantes. Por ejemplo, uno de los mayores retos que hay actualmente en todas las entidades financieras, sin importar la región, es cómo aplicar las metodologías de capacidad de pago con ingresos inestables y poca certeza sobre ingresos y sobre gastos. Es un tema bastante complejo,
porque al final de cuentas esto no se trata, y como hablaba Miriam con el marco que presentaba, al final de cuentas no se trata de reinventar la gestión de riesgo, esto ha existido por mucho tiempo y al final de cuentas el ejercicio que se hizo con este manual que compartimos, que compartió el portal de microfinanzas es supremamente valioso y eso no va a cambiar. Sin embargo, lo que cambia es qué tipo de entradas y qué tipo de elementos podemos agregar o quitar para poder utilizar esas mismas metodologías. Otro de los temas es cómo construir relaciones de largo plazo con este tipo de deudores que tienen poca educación financiera y que creen que el crédito es costoso y de difícil acceso. Si uno se va a cada país en Latinoamérica, hay un elemento en común y es que las personas creen que el crédito no es para ellos en la base de la pirámide, que los bancos son complejos, que no es fácil y que hay cada vez más barreras a pesar de todos los temas tecnológicos y a pesar de todas las cosas que hay. Todavía los clientes sienten que la experiencia con los bancos es compleja. Y finalmente el reto del primer crédito, que este va a ser un reto que siempre va a estar presente. A partir de acá, uno de los temas, y antes de saltar a los canales digitales, uno de los primeros pasos que hay que dar es entender muy bien el segmento y entender a qué cliente le queremos llegar antes de empezar a diseñar toda la metodología de gestión de riesgo y demás. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, una de las experiencias en la India particularmente, eh, hace un par de años el gobierno en la India ha empezado a impulsar el acceso a créditos para compra de vivienda. Y una de las creencias populares y que se ha comprobado en diferentes regiones con diferentes portafolios es que las mujeres pagan mejor que los hombres en base de la pirámide particularmente. Entonces, una de las metodologías que se quería aplicar era darle mejor puntaje a las mujeres, que las mujeres tuvieran más facilidad en el acceso y demás. Pues resulta que después de 2 años la experiencia es que entre el 85 y el 90% de las personas que están accediendo a este crédito son hombres. Apenas el 10 o el 15% son mujeres porque culturalmente en la India todavía hay una barrera compleja para que la mujer pueda trabajar, pueda acceder a este tipo de créditos. Entonces, toda la metodología que se ha construido y todo lo que se ha armado detrás no corresponde con el segmento ni con la realidad cultural de la India. Muchas de las cosas y mucho de este desarrollo que venía impulsado por terceras partes que no tienen tanto conocimiento de este mercado, y uno de los aprendizajes más valiosos es que hay que entender el entorno social e interpretar este tipo de entorno. En Latinoamérica pasa exactamente igual en diferentes países donde se han empezado a desarrollar diferentes productos de microcrédito o diferentes productos de crédito sin tener en cuenta ese contexto. Y la verdad es que es un reto para nosotros como entidades financieras porque al final de cuentas nosotros no somos parte de base de la pirámide como personas en nuestro día a día. Entonces nosotros no conocemos toda la oferta y uno de los ejercicios importantes que hay que hacer es conocer la oferta de valor y a qué productos y servicios pueden acceder estas personas para construir productos que realmente tengan sentido y para que estas personas las puedan utilizar, ya sea en base de la pirámide o ya sean servicios digitales, porque uno de los retos en servicio digital es qué tipo de cliente va a aplicar por nuestros productos. Entonces, ese es uno de los pasos más importantes que hay que dar antes de empezar a diseñar procesos, empezar todo el desarrollo tecnológico que implica esto. Hay que conocer muy bien a quién queremos llegar. Otro de los temas de los canales digitales es realmente diseñar experiencias y cómo llegarle al cliente final, porque uno lo que encuentra es en más del 80% de los proyectos que nosotros hemos estado, hemos encontrado que la gente quiere repetir los mismos procesos que tiene en la oficina o en la sucursal bancaria. Entonces quieren, a pesar de abrir un canal digital, quieren mantener el formulario en papel, quieren mantener los procesos de validación y verificación que exigen documentos y este tipo de cosas, y al final la experiencia se termina degradando. De un canal digital terminamos pasando a un canal que simplemente es el mismo proceso tradicional que ya tenemos con un par de ayudas tecnológicas y ya está. Realmente hay que diseñar esas experiencias y empezar a analizar cómo llegar a ese cliente final y qué tipo de tecnologías se deben tener.
Igualmente hay que involucrar a todos los equipos relevantes dentro de la entidad financiera porque uno encuentra que la mayor parte de estos proyectos fallan porque había un equipo que no estaba involucrado, dígase compliance, dígase operaciones, a veces el mismo equipo de riesgo, y resulta que cuando ya el proyecto está a punto de salir, se encuentran toda la cantidad de barreras que no se contemplaron desde el inicio y el proyecto falla. Entonces, al diseñar canales digitales y al diseñar este tipo de servicios digitales, hay que tener una aproximación holística donde todos los equipos estén involucrados y donde todos los equipos realmente trabajen para desarrollar este tipo de procesos. Algunos retos en los temas de administración de riesgo, particularmente la tasa de fraude en servicios digitales mucho mayor, es hasta 5 veces mayor dependiendo de la región, dependiendo del segmento. Usualmente las personas que llegan a través de servicios digitales a veces están aplicando ya como última fuente de recursos, y este es un reto particularmente para las fintech y para las entidades, los online lenders que no son conocidos, porque si uno coloca un banco y un online lender al lado, la marca del banco, los procesos del banco y demás, así no sean más eficientes, funcionan mejor y tienen mayor recordación en el cliente final. Entonces es un tema que hay que tener en cuenta, cómo se puede trabajar en esa tasa de fraude para reducirla y para mitigarla a través de otro tipo de herramientas. No necesariamente tienen que ser los procesos manuales. Igualmente uno encuentra que en estos portafolios hay más solicitudes de mayor riesgo, dígase de mayor riesgo, por ejemplo, personas que vienen buscando recursos para consolidación de deuda, personas que quieren comprar celulares o dispositivos electrónicos y que son estudiantes y no tienen un ingreso económico sólido, o que quieren irse con créditos de muy largo plazo. Entonces, en general, son solicitudes en promedio de mayor riesgo que hay que aprender a mitigar. Por ejemplo, usando estrategias en donde se empiezan a otorgar créditos pequeños de corto plazo, y poco a poco, a medida que la persona va aprendiendo a usar el crédito, va repagando y va comprobando su voluntad de pago, se puede ir extendiendo el plazo poco a poco, y este tipo de estrategias ha funcionado muy bien. Todo esto de gamification y todas las estrategias en donde las personas poco a poco van accediendo al crédito y lo entienden como un juego, ha sido bastante interesante para mitigar este tipo de riesgo. Y finalmente el reto de las personas sin información crediticia, ¿no? Para ello, uno de los temas en donde Lendo FL ha trabajado bastante con diferentes entidades financieras ha sido utilizando fuentes alternativas de datos para construir mejores herramientas. Y uno de los retos y una de las cosas que nos hemos encontrado, y una pregunta que les dejo a todos ustedes, es si realmente ustedes han sacado provecho de todos los datos que tienen. Una de las experiencias que hemos encontrado es que muchas empresas empiezan a buscar datos de terceras partes, dígase redes sociales, psicométrico, huella digital y demás, pero realmente no han aprovechado toda la información que tienen, todos los demográficos que tienen para generar sus procesos, y aún hay bastantes insights y bastante conocimiento que se puede extraer de esta información. Uno de los temas y uno de mis consejos para ustedes también es que ahora, con todo el tema de las fintech y con todo este tema de la revolución de todo este tipo de compañías, hablamos de machine learning y hablamos de una cantidad de cosas que a veces ni siquiera conocemos muy bien y a veces no necesitamos. A veces hablamos de necesitamos algoritmos de machine learning, necesitamos gente especialista en Big Data y ni siquiera sabemos cómo funciona el tema. Realmente no tenemos toda la información que quisiéramos para aprovechar ese tipo de algoritmos y metodologías. Entonces, a veces hay que volver a lo clásico y entender realmente en qué parte estamos, qué tan sofisticados estamos, qué tanta información tenemos y cómo podemos aprovechar ese tipo de cosas. Igualmente hay que tener otras aproximaciones. Por ejemplo, nosotros hemos trabajado algunos temas de psicométricos, huella digital y data transaccional, y uno de los temas en donde hemos encontrado bastante valores en todo lo que tiene que ver con behavioral finance, o entender cómo se comporta el cliente, qué sesgos tienen estos tipos de clientes, cómo pueden reaccionar ante cierto tipo de situaciones. Entonces, al final de cuentas, esto no va con una metodología de machine learning, sino vuelve a lo que comentaba desde el principio: entender el cliente, entender el contexto,
entender por qué les genera desconfianza el banco, entender qué pasa si un cliente tiene una cierta desconfianza al banco. Por ejemplo, una de las cosas que encontrábamos, clientes que dicen que los bancos, que para qué pagarle a los bancos si los bancos usualmente se están robando la plata o en la forma en que cobra están robando a sus clientes, que es muy común en diferentes clientes de base de la pirámide particularmente. Este tipo de racionalizaciones y de comportamientos usualmente son justificaciones que usan las personas para ellos mismos no pagar. Y esto es un descubrimiento que hemos tenido con toda la información y con los proyectos que hemos tenido y que se basa mucho en este tema de behavioral finance. Entonces, una de mis invitaciones para ustedes es empezar a utilizar este tipo de información y este tipo de metodologías para entender mejor este tipo de clientes, cuáles son los sesgos que tienen y cómo reaccionan ante la relación de los bancos. 3 mensajes finales que yo les quiero dejar en temas de servicios digitales, en temas de inclusión financiera, en todos estos proyectos. Primero, la experiencia de usuario es muy importante, cómo nos acercamos a los usuarios, cómo entendemos que son usuarios que a veces no tienen la educación financiera suficiente para entender cómo funciona un producto de crédito, que tienen una cantidad de concepciones acerca de cómo funcionan los bancos y todo ese tipo de cosas hay que entenderlo a través de la experiencia de usuario. Lo segundo es definitivamente la belleza de lo simple. Una de las cosas que uno encuentra es que este tipo de proyectos de servicios digitales e inclusión financiera usualmente terminan siendo muy complejos, terminan volviéndose procesos demasiado complejos donde el cliente tiene que hacer una cantidad de cosas. Por ejemplo, una de las cosas que asumimos, todos los usuarios tienen Wi-Fi o tienen red de datos. Para base de la pirámide no funciona así, no todos tienen acceso a este tipo de tecnologías. A pesar de las estadísticas, creemos que todos los clientes tienen smartphone. Para ciertos segmentos hay clientes que no tienen smartphone, por ejemplo para comunidades rurales. Entonces, a veces a través de repensar el producto, de repensar el segmento, uno encuentra que hay una forma de resolver las cosas mucho más sencilla y no necesariamente todo tiene que ser un apalancamiento tecnológico o en procesos complejos. A veces la innovación viene de hacer cosas más fáciles para el usuario final. Y finalmente en los temas de riesgo, definitivamente uno de los temas que hablábamos mucho en los cuando hablábamos con nuestros clientes es que ellos esperan que y a veces creen que estamos hablando de revolucionar completamente esto con nuevas metodologías. Al final de cuentas, las metodologías de riesgo ya están probadas, ya funcionan. Sin embargo, lo que hay que entender es que estas metodologías de riesgo se basan en supuestos en donde el mundo es perfecto. Todo el mundo tiene ingresos estables, tiene gastos estables, tiene información crediticia, no tiene ninguna intención de hacer un fraude, un escenario perfecto y al final de cuentas el mundo no es perfecto. Entonces, uno de los retos que hay en riesgo de crédito particularmente no es volver a empezar de ceros, sino cómo adecuamos todas nuestras herramientas de gestión de riesgo con este mundo imperfecto como lo ha venido haciendo otro tipo de especialistas en otros riesgos, por ejemplo en riesgo de mercado particularmente, que se arrancaban con unos supuestos de mundo perfecto y hasta hoy se ha llegado ya a una cantidad de supuestos en donde ya no necesariamente se tienen que dar todas esas cosas. En riesgo de crédito hay que hacer exactamente lo mismo. En riesgo de crédito hay que trabajar para, utilizando las mismas metodologías, llegar a desarrollar herramientas supremamente robustas de acuerdo al mercado imperfecto, al mundo imperfecto y al contexto en el que estamos. Esta es mi presentación, Mariana, Gabriela. Muchas gracias, Germán, por tu presentación. Vamos a abrir ahora entonces el espacio para preguntas y respuestas por unos 20 minutos. Hemos recibido un montón de preguntas por el chat. Queremos que todos se queden tranquilos, que si bien tal vez en estos 20 minutos no nos da el tiempo para contestar todas, vamos a conectar a los panelistas con los participantes para que estas preguntas sean contestadas. Vamos a comenzar con Mariano. Si le parece bien a Mariano, hemos recibido un montón de preguntas para ti, Mariano. Entonces las hemos resumido. Sí,
en 3 preguntas claves, así que te las voy a pasar, Mariano. Primero quieren saber más cómo manejan en Bankinter el riesgo de lavado de dinero. ¿Cómo han minimizado este riesgo con esta nueva transformación? Esa es la pregunta número 1. La segunda, para que puedas combinarlo en tu respuesta, es ¿qué estrategias o herramientas se han utilizado para disminuir o mitigar el riesgo tecnológico? Y una en cuanto al monto de inversión para un proyecto de transformación digital y el tiempo que es esperado, o si es que ese proceso es continuo. ¿Te parece, Mariano, contestar esas 3 preguntas? Perfecto. Vamos a ver, respecto al lavado de dinero, lo que aquí llamamos PBC, prevención y blanqueo de capitales, básicamente lo que es, digamos, el modo de gestión o el modo de análisis, etcétera, sigue como se tenía hasta ahora. El principal impacto digital ha sido en todo el tema que llamamos Know Your Customer, el KYC. ¿Qué es lo que hacemos? Damos la posibilidad a todos los nuevos clientes cuando se dan de alta en Bankinter o para reclamar o de clientes existentes que haya, digamos, caducado sus acreditaciones, en España se llama DNI o para entendernos el pasaporte, estamos creando un mecanismo de validación tipo OCR que lo que hace es validación de los documentos y que puedan pasar de forma automática todo el filtro, digamos, de información de que la información está correcta, evitando la revisión manual de todos los documentos que se hayan subido. Y todo ello vía lo que llamamos CX, UX, Customer Experience, User Experience, es decir, lo más fácil posible para el cliente. Respecto a otras técnicas de reducción de lo que es el lavado del dinero, al menos el departamento de mi banco considera que lo están haciendo bien y en el corto plazo, quitando ese tema, al menos desde el punto de vista digital, no va a haber ningún otro cambio significativo. A ver, en cuanto a herramientas tecnológicas, en nuestro banco utilizamos SaaS, tenemos un desarrollo propio a medida para todo lo que es tanto admisión o sanción o gestión y seguimiento del riesgo. El principal impacto o la principal, ¿cómo diría yo? El principal aspecto desde el punto de vista digital que está afectando a riesgos es el tratamiento masivo de información con desarrollo sobre nuevos lenguajes, por ejemplo, el R, que sería bueno que lo analizarais desde el punto de vista, digamos, estadístico, velocidad de procesamiento, llevando lo que se llama raw data o un volumen de datos brutal que antes no se tenía a lo que es el entorno cloud para mejorar tanto el tiempo de respuesta como el volumen de análisis de datos, sería, desde mi punto de vista, la lógica a seguir, a menos que vuestras herramientas de riesgos o, digamos, la base de la que partís no sea la adecuada. El banco en ese sentido la considera adecuada y el principal esfuerzo está siendo en lo que es la analítica de datos. Y en paralelo, pero es independiente de la herramienta, lo que hemos llamado transformación de procesos también aplica a cualquier canal y a cualquier producto, incluyendo aquellos activos de riesgo, es decir, lo que son los créditos. Que para que tengáis una idea, lo que estamos es haciendo un proyecto que llamamos de transformación de procesos, que es llevarlo a una plataforma, a un BPM que se llama Appian, y los 77 procesos del banco, incluyendo aquellos que llevan, digamos, la colaboración de riesgos, automatizándolos e intentando llevar al mínimo lo que es, digamos, los procesos manuales o, digamos, la intervención humana, excepto, por supuesto, la toma de decisiones en cuanto a riesgo. Y luego, en cuanto al monto de la inversión, ese dato no es público por nuestra parte, pero sí que doy unos apuntes. Sobre base 100, nosotros en Bankinter hemos estimado que si la transformación digital vale 100, lo que hemos de gastarnos en tecnología para poder adaptarnos a lo que es el nuevo entorno y la velocidad y tiempo de respuesta que necesitamos es al menos 4 veces la inversión que se está realizando en transformación digital. Y aproximadamente la mitad, es decir, 50,
con lo que sería, digamos, base 100 en procesos. Resumen ejecutivo: 50 en procesos, 100 en transformación digital y 300, 400 sobre base 100 digital en transformación tecnológica. Una cosa respecto a este aspecto, un apunte, porque en alguna ocasión me han hecho esta pregunta. Depende mucho de la base de partida tecnológica y digital que tengáis en vuestra entidad. Por ejemplo, alguna entidad financiera española que ha crecido mucho por tener mucho crecimiento inorgánico, normalmente tiene, digamos, lo que se llaman más legacy system, o digamos aplicaciones o back offices que no están del todo interconectados, y según me han dicho pues algunos compañeros o amigos en dicho tipo de entidades, el proceso de transformación tecnológica suele ser más caro y más largo. Visión de Bankinter, al menos la nuestra, hemos previsto 3 años para banca digital y procesos, y con la visibilidad que tenemos ahora mismo vamos a tardar al menos 2 más, es decir, 5 años para realizar la transformación tecnológica del banco. Espero haber respondido a las 3 preguntas. Muchas gracias, Mariano. Yo creo que sí, pero si queda alguna pregunta, vamos a conectarte con los participantes para que puedan ser respondidas. Tenemos también un montón de preguntas para Miriam. Si te parece, Miriam, las voy a combinar un poco. Una de esas preguntas... Sí, Miriam. Una de esas preguntas es ¿qué tipo de estudios se realizan en Gentera para analizar el comportamiento del consumidor, para optimizar el uso de los productos y proteger el sobreendeudamiento de los consumidores? También, si quieres, te paso todas las preguntas y contestas, o quieres ir de a una. No, si quieres pasa, ¿son muchas? No, las he combinado en 4. Entonces, mira, te digo también que quieren que profundices un poco más, si han realizado algún análisis de portafolio de clientes mujeres y si han visto alguna diferencia en el comportamiento, y en dicho caso si tienen una oferta de valor diferenciada para las mujeres, y cuál es toda la oferta de servicios no financieros como de educación, de negocios, de mentoring, networking que puedan tener ustedes. Y la última tiene que ver con el tema de FinTech. ¿Cuál es el proceso que han llevado a cabo para el negocio FinLab y cuáles son los principales retos y riesgos identificados para este negocio de FinTech? Ok. A ver, voy a empezar por el tema de proteger el sobreendeudamiento. Voy contestando, y si hay, si me falta algo, me dices, o igual podemos profundizar más adelante. Perfecto. Sí, uno de los principales, precisamente, de las principales objetivos que tenemos en Gentera es evitar el sobreendeudamiento. Eso lo hemos tratado de cuidar, y vamos pues en la medida de lo posible, ¿no? Sabemos que muchas veces la información de los clientes no viaja a los burós, sobre todo cuando acceden a fuentes informales de financiamiento. Entonces, podemos tener una foto bastante buena, pero sabemos que está incompleta en cuanto a qué préstamos tienen, etcétera. Al final, el proceso crediticio que tiene hoy el banco es que el cliente en el crédito grupal decide cuánto es nosotros tenemos ciertos límites para otorgar crédito, pero el mismo cliente y el grupo es el que decide cuál es lo máximo que va a poder pagar ese cliente, la capacidad de pago de ese cliente. Entonces, nosotros creemos en que esa evaluación la hace el grupo, y la hace, si se sigue la metodología, se hace correctamente. De esa manera cuidamos por una parte, y de otra también tampoco estamos buscando darles más y más y más productos, ¿no? Principalmente nuestros créditos son para capital de trabajo, entonces tienen que estar, si bien no nos aseguramos al 100% de que tengan lo vayan a invertir en su negocio,
o para capital de trabajo, pero pues sí, digamos que le brindamos esa confianza al cliente. En la segunda, en cuanto a portafolio si tenemos un portafolio o un producto para mujeres y otro específico para mujeres, sí. Tenemos dentro de los créditos grupales, tenemos dos productos. Tenemos uno que es exclusivamente para mujeres y otro que es para, digamos, un grupo mixto, ¿no? Para hombres y mujeres. Tienen algunas ventajas y desventajas. Las mujeres son grupos más grandes, son grupos más consolidados. Yo coincido bastante con lo que dice Germán. Pues sí, se ha visto que las mujeres pagan mucho mejor que los hombres, pero también sería generalizar. Hay, en particular en nuestros productos, el portafolio de clientes mujeres o el tamaño del grupo de clientes que son exclusivamente mujeres es del doble. Entonces, la posibilidad de que te paguen es mayor que en grupos más pequeños. O sea, si hay un elemento en que las mujeres manejamos mejor las finanzas, pero no es, tampoco es cierto de que el hombre no paga bien, ¿no? O sea, es más bien, lo que hay que entender es el contexto que está viviendo. Muchas veces los clientes tienen otras necesidades básicas, y eso de alguna manera los presiona para poder pagar. No es que el cliente muchas veces no quiera pagar, sino que efectivamente no puede porque tiene otras prioridades, ¿no? En cuanto a las ofertas, que yo no sé si con eso voy respondiendo o quieres que me regrese un poco, Mariana. Vas muy bien. Cualquier cosa te ponemos en contacto con las personas que hicieron las preguntas, ¿sí? De acuerdo, ok. En cuanto a las ofertas de servicios no financieros, además del crédito, ahorros, seguros, también les damos educación financiera. Les ayudamos a que tengan, a cómo manejar mejor su negocio, les damos, esta educación financiera no tan profunda, pero sí de alguna manera, cuando está el asesor o cuando está el promotor en su casa, pues les damos algunas capacitaciones. Otro de los elementos que tienen, también tenemos una vez al año un concurso que se llama microemprendedores, algo así, se me fue ahorita el nombre, pero bueno, ahí concursan, nos presentan, digamos, su caso de negocio y les damos un reconocimiento y me parece que también les damos ayuda económica, ahí no recuerdo muy bien. Otro también, les ayudamos a que terminen sus estudios. Hay mucha gente que, pues, por las carencias que tiene la necesidad de poner un negocio, tiene que sacar adelante a su familia y no concluye con sus estudios. Los ayudamos a que concluyan esos estudios. Tenemos varias alianzas con las que trabajamos para que puedan hacerlo los clientes o incluso los hijos de los clientes, ¿no? Ya tenemos clientes que gracias a estos programas ya han podido darles una carrera universitaria a sus hijos. Y bueno, finalmente, en cuanto a FinLab, en FinLab lo que hemos utilizado, nuestra metodología de innovación, principalmente está basada en Lean Startup y en Design Thinking, en donde digamos que es una combinación de ambas teorías y básicamente lo que hacemos es diseñar todas las soluciones y los productos con el cliente en el centro. Tenemos esta metodología, nos permite prototipar, nos permite hacer algunas iteraciones, regresar,
validar nuestras hipótesis, seguir avanzando con esta oferta de valor para el cliente. Ahí es donde creemos que podemos ser bastante ágiles siguiendo estas metodologías o esta metodología ya propia para pues, darles al final, si no tienes un diseño centrado en las necesidades del cliente, pues es un producto atractivo, seguramente si alguien lo va a tomar, pero va a ser mucho más difícil a que si resuelves problemas y necesidades puntuales de los clientes, por supuesto que va a tener un impacto mucho mayor en el mercado. No sé si con esto contesto todas las preguntas. Sí, perfecto, Miriam. Muchas gracias. Vamos a pasar para una pregunta para Germán. Sí. Sí, Germán. Si podrías, por favor, profundizar un poco más en el uso de comportamiento financiero en la mitigación de riesgo de crédito. Que tú explicaste un poco durante tu presentación, pero si podías ahondar un poquito más. Seguro. Entonces, los temas de Behavioral Finance es el racional que hay detrás de esto, es cómo se comporta la gente, o sea, por qué la gente hace decisiones irracionales. Por ejemplo, en el contexto de riesgo de crédito, uno de los temas más interesantes es por qué la gente accede a créditos a través de pagadiario o créditos gota a gota, que son estos créditos con tasas de interés supremamente alta, donde el interés se paga cada día y sin ni siquiera intentar aplicar a un crédito a una entidad financiera. Esa es una decisión que al final de cuentas, si uno lo piensa desde un mundo perfecto, si yo tengo dos opciones, una entidad financiera que me da toda la comodidad del acceso al crédito a tasas reguladas y este tipo de cosas versus una persona que me está prestando un dinero y que efectualmente me va a cobrar de una forma particularmente violenta, ¿por qué accedo con la persona que me cobra de forma particularmente violenta sin al menos intentar ir al banco? Este tipo de decisiones al final es lo que uno intenta entender utilizando Behavioral Finance. Yo les dejo dos ejemplos muy interesantes que hemos encontrado y que hemos visto aplicar con diferentes entidades. Al final uno encuentra que las personas utilizan y hacen este tipo de cosas o dejan de pagar o cometen fraudes porque ya tienen una serie de sesgos o que tienen ciertos temas preconcebidos. Entonces, a la pregunta que le hacían a Miriam de, por ejemplo, los temas de endeudamiento. Entonces, la aproximación clásica para evitar sobreendeudamiento es ir al buró, revisar qué información tiene, solicitar más documentos, hacer un estudio más exhaustivo, confiar en un tercero. Y una de las cosas que nosotros hemos encontrado en los temas de sobreendeudamiento particularmente es que en base de la pirámide y en estos segmentos particularmente es que uno se encuentra mucho que hay personas que piensan como el apostador de la ruleta y que es la ilusión de control, que es un sesgo particularmente en Behavioral Finance. ¿Qué dice la ilusión de control? Dice que la persona cree que puede controlar factores externos que realmente no controla. Por ejemplo, el apostador que está en el casino y que está jugando a la ruleta cree que realmente controla y cree realmente que en algún momento va a recuperar toda la pérdida que ha tenido apostando el doble o el triple. Eso básicamente es ilusión de control. En los temas de riesgo de crédito, particularmente con los partners que hemos trabajado estos temas en sobreendeudamiento, es realmente revisar si las personas creen que controlan y si realmente pueden controlar factores externos. Por ejemplo, la persona que vende frutas o que vende verduras en una plaza de mercado realmente puede controlar la oferta y la demanda de sus productos, puede controlar que tenga unos ingresos estables durante todo el tiempo, puede controlar que no haya un evento como los que suceden en los países en Latinoamérica donde hay paros, donde hay problemas en carreteras, donde a veces ni siquiera llegan los productos, donde cambian las cosechas, donde tenemos diferentes climas. Ese tipo de cosas hacen que uno empiece a pensar si realmente ese endeudamiento es más o menos probable que suceda y cómo se puede mitigar ese tipo de cosas. Por ejemplo, en ese factor particular,
Si una persona está pidiendo un crédito para un año, asumiendo que en ese año va a tener ingresos estables, pero que realmente no los puede controlar, ¿cómo se puede acortar ese crédito a que sea mensual y cada mes se vaya renovando? Cosa que al final del año tuvo acceso al mismo crédito, que lo fue pagando mensualmente, lo fue renovando y al final de cuentas fue construyendo una historia de crédito y de repago. Este tipo de cosas han hecho que desde el diseño del producto, desde la política de riesgo, de decir no vamos a irnos con un crédito de un año, sino con un crédito mensual, funcione mejor. Otro ejemplo es uno de los temas clásicos en este tema de behavioral finance es los sesgos de cómo se le presentan a las personas las cosas. Si a una persona se le presenta un escenario de dos formas diferentes, va a tomar dos decisiones completamente diferentes. Entonces, uno de los temas en los que hablábamos era cómo le presentábamos el crédito al cliente. Si por ejemplo, los créditos de libre destinación o de libre inversión, al final de cuentas para este tipo de segmentos son créditos en donde ellos pueden hacer lo que quieran con el dinero y al final hasta no repagarlo porque finalmente se lo gastan, toman ese dinero para necesidades que tienen básicas, no para invertir, no para generar una fuente de ingresos adicional, y se gastan el dinero. Entonces, al final de cuentas, que hablábamos mucho con algunos de nuestros partners de cambiar ese tema de crédito de libre destinación o de libre inversión a presentarlo de otra manera y tratar de recuperar los temas de que el crédito sea aspiracional en el sentido en que la persona, dando buen uso al crédito, puede acceder a una fuente de financiación, puede armar un negocio o puede cubrir sus necesidades, su flujo de caja mientras va recibiendo de otra fuente y que va a tener ese dinero disponible, que no va a tener que acceder a una tercera fuente. Entonces, al final, uno de los ejemplos ahí concretos era cómo se presentan esos créditos de libre inversión y cómo se le presentan al cliente desde el diseño del producto para finalmente reducir las tasas de riesgo. Y uno encontraba una diferencia gigante entre cuando hablamos de crédito libre destinación versus un crédito aspiracional donde se puede mejorar. Y finalmente el ejemplo que les comentaba de las personas que racionalizan que los bancos son malos, los bancos son complicados, al final hay muchos elementos de racionalización de personas que no van a pagar. Entonces nosotros hemos utilizado test psicométricos para tratar de capturar esa información. Y para eso utilizamos una pregunta básica y es cómo se ve usted ante su comunidad y cómo ve usted a su comunidad. Y cuando las personas ven con desconfianza a la comunidad o ellos mismos se ven con desconfianza, usualmente hay mayores factores de riesgo porque están racionalizando ese comportamiento de yo robo porque todos roban. Entonces, ese tipo de cosas terminan incluidas en las políticas de riesgo utilizando este tipo de scores alternativos. Como les decía, hay que hacer un ejercicio hay que hacer el ejercicio dentro del contexto para poder utilizar los datos demográficos o ver qué realmente necesitamos para poder implementar estos elementos. A partir de ahí se pueden desarrollar políticas de riesgo mucho más integrales que tengan en cuenta realmente el contexto del cliente. Muchas gracias, Germán, por profundizar. Le pedimos a los participantes si por favor pueden contestar la encuesta que hemos colocado en pantalla y le pasamos la palabra a Gaby, que nos va a contar sobre el próximo webinar que estamos organizando entre el portal y el IFC. Gaby. Bueno, primero que todo, muchas gracias a los participantes y a los panelistas por tan valiosos aportes. Quiero cerrar esto invitándolos a que participen en el próximo webinar, les llegará más información más adelante. El webinar estará muy enfocado en lo que nos aconsejó Germán en temas de datos, gestión de datos y análisis de datos para temas de inclusión financiera y transformación digital. Así que los invito a que participen, luego les llegará más información. Finalmente, quisiera hacerles una aclaración. Estos manuales a los cuales tienen acceso por medio del portal de microfinanzas, toda la información que tienen es basada en experiencias africanas, que es uno de los mercados más maduros en estos temas. Sin embargo, quiero aclarar que las experiencias y todo lo que se presenta ahí es genérico, de tal manera que se puede aplicar en cualquier institución a nivel global. O sea, se tratan de adaptar para que puedan ser utilizados y se pueda beneficiar cualquier institución a nivel global. Así que muchas gracias
gracias por toda por su participación, y IFC agradece a SIGAP y al portal de microfinanzas por crear estos espacios, y seguimos adelante. Nos vemos en el próximo webinar.